hemos visto a la fiscal Delia Espinosa ser muy contundente, ¿no?, en el momento de definir que los congresistas de la República que reciben pensiones por haber estado en las Fuerzas Armadas o la policía, que son varios, están siendo denunciados porque finalmente ya los especialistas han determinado que no significa una doble remuneración una pensión más un sueldo del Estado. Sí estás recibiendo por dos líneas dinero del Estado, pero el concepto es diferente. Una pensión, sobre todo para quienes han servido en las Fuerzas Armadas, es un reconocimiento por los años entregados al servicio de la patria. Y la tienen bien merecida. Estamos hablando de almirantes, generales, bueno, Azurín, suboficial me parece, de la policía, pero en el caso de los generales y almirantes que están en el Congreso, esa pensión se la tienen bien merecida, ¿no? Roberto Quiabra ha combatido en el CENEPA, o sea, ha defendido la patria, ha puesto el pecho por la patria, tiene su pensión bien merecida. Y es congresista de la República y recibe la remuneración por ser un representante electo del país. Pero la fiscal Delia Espinosa dice que ellos han fabricado una ley con nombre propio y que por eso los está investigando. Ella dice que la ley se acomoda para los funcionarios de elección popular como ellos, pueden ser también alcaldes o gobernadores, etcétera, pero ella dice que es una ley con nombre propio. Pero vamos a ver el caso de su flamante vocero, Víctor Manuel Cubas Villanueva, que no ha sido electo por voluntad popular, ha sido nombrado. Bueno, resulta que él también tiene una doble remuneración, pues. Vean ustedes, él tiene una planilla de pensión. ¿Por qué? Porque ya dejó de servir en el Ministerio Público. Ya se fue del Ministerio Público y recibe su pensión, porque él ha llegado a ser supremo, ¿no? Ha sido fiscal supremo. Entonces recibe su pensión por fiscal supremo jubilado. Y además está siendo contratado por el CAS. 12.000 soles. Entonces, el propio vocero de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, también tiene doble remuneración en ese caso, pues. Pero para ella no es problema. Es el doble rasero de los caviares que controlan el Ministerio Público. Sí, Víctor Cubas viene del estudio UGAS, ya sabemos cuál es su línea, podría practicar perfectamente bien en un estudio de abogados, y por qué no le da esta plaza a un jubilado pues que gana una pensión de 300 soles. Acá está muy bien el doctor Cubas con casi 8.165, bueno, con los descuentos 7.838 recibe de su pensión, que estamos seguros la tiene muy bien merecida el doctor Cubas, porque ha sido un fiscal durante muchos años y ha servido a la patria. Y en buena hora. Tiene su pensión. Y además recibe otro doble pago, doble remuneración. Hay que denunciarlo también a su vocero, a su vocero, doctora Delia Espinosa. A los congresistas sí, pero a su vocero, que también tiene doble remuneración, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Y triple todavía, porque vean ustedes acá. Él, cuando se retira del Ministerio Público, demanda por una serie de vengados un monto total de 83.000 soles. ¿Y ustedes creen que eso se lo han pagado porque es el asesor principal de Delia Espinosa? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan? Entonces ahí hay una triple remuneración. Tres conceptos, ¿no? Ha cobrado 83.000 soles por tres conceptos que provienen del Estado. O sea, habría que, sería el caso más extremo, ¿no? Porque solamente dos tienen supuestamente los congresistas que cobran su pensión y su sueldo. Víctor Cubas 3, porque demanda que le reconozcan una serie de cosas que según él en su liquidación no se habían considerado y gana, y se lo dan, ¿no? De vengado pensión, 59.424. Total de la boleta, 45.000. En total, 83.000 soles se llevó Víctor Cubas. Ya pues.
¿no? Ya pues. Ahora sí vamos con el reportaje que nos preocupa esta noche y es el desplome del techo del patio de comidas en el Centro Comercial Real Plaza de Trujillo. Stephanie Medina ha conseguido la prueba de la Municipalidad Provincial de Trujillo, certificado de inspección técnica, y lo que dice es un escándalo, porque certifica que el establecimiento objeto de inspección antes señalado cumple con las condiciones de seguridad. Cumple, el Real Plaza. ¿Qué fecha? 6 de noviembre del 2024. El 6 de noviembre del 2024, la Municipalidad Provincial de Trujillo le dijo al Real Plaza, cuyo techo acaba de desplomarse, matando gente, que estaban bien y estaba perfecto. Esto y más en el siguiente reportaje. Cada hora que pasa se van descubriendo nuevas evidencias. Ya llevan a uno cargado, reventado, Nuevas historias, nuevas imágenes que demuestran a todas luces que la caída del techo que acabó con la vida de 6 personas en el Real Plaza de Trujillo es una desgracia que pudo prevenirse. Y cuando vi hacia arriba vi que el techo se estaba cayendo. Lo que hice al ver mi hijito es eso de ahí. Él corrió hacia mí y ya no había escapatoria, que lo que hice es coger a mi hijo y cubrirlo con mi cuerpo para que no le pase nada a él. Un fierro cayó en mi cabeza. Pero vamos a la evidencia. En el 2023, aquí la documentación que presentamos en exclusiva, se puede ver que la Municipalidad de Trujillo decidió cerrar el Real Plaza por falencias en su sistema de seguridad. Ingeniero electricista indica riesgo inminente, constatando lo siguiente: uso de cables solagenados en subestación, interruptor termomagnético sobredimensionado, salida de cable de menor calibre, cables no cumplen con la diferenciación de colores de acuerdo al Código Nacional de Electricidad, cables en línea a tierra con falso contacto, cajas de registro se muestran de 4 pulgadas y levantan las varillas porque están a baja altura. Tableros eléctricos sin mandil, no cuenta con cuadro de cargas. Además se constató que escaleras y rampas sin barandas y faltaban implementar los extremos faltantes. Falta implementar tope de llantas en playas de estacionamiento, en primer piso y sótano. También se constató que en el estacionamiento del sótano no se encuentra operativo el sistema de alarmas de incendio. Además, implementar detector de humo en cuarto de bomba. La increíble respuesta del grupo Intercorp fue denunciar penalmente a los inspectores. El Real Plaza, luego de este incidente, abrió sus puertas con esta licencia de funcionamiento que le daba la autorización respectiva para operar hasta el 2026. Aquí la primera observación: la Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad de Trujillo y del resto de municipalidades del Perú no guardan ninguna relación con el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Participación de las direcciones desconcentradas de defensa civil con este tipo de aspectos de supervisión de seguridad? Porque la ley ha establecido 2 cosas. El ente rector es el Ministerio de Vivienda y el órgano ejecutor de llevar a cabo estos 3 documentos, el ICSE, el EXE y el VICE, está a cargo de los gobiernos locales. Cuando yo veo, por ejemplo, de que indican que el INDECI ha debido de prever todas esas cosas, yo creo que debemos de marcarnos en la ley. No, es doloroso, es trágico lo que ha sucedido, pero acá se tiene que determinar verdaderamente quién ha llevado a cabo este tipo de acciones, o verse a futuro no vuelva a suceder este tipo de tragedias. Pero ¿cuáles son las causas? Hemos hablado con varios expertos y la mayoría apunta a algo que no solo los conocedores del tema podemos ver. El musgo del techo y el agua cayendo nos dan la certeza de que había agua en el techo. Me llama la atención que la cúpula no tenga suficiente curvatura para comportarse como un arco. Esto, cuando las cúpulas tienen poca curvatura, o sea, son casi planas, eso incrementa los esfuerzos en la estructura
y hacen que esta sea, por así decirlo, más vulnerable. Y la segunda acción que se pudo haber determinado es la instalación de sistemas de alerta de acumulación de aniegos. Así como existen sistemas de alerta de humos, también existen sistemas de alerta de aniegos. Entonces, estos sistemas pudieron haber alertado a los ingenieros de mantenimiento de que se estaba acumulando el agua en el techo. Las imágenes tomadas desde un dron son reveladoras. Todo indica que el exceso de peso hizo que este domo, estructura común en varios de los centros comerciales Real Plaza de todo el Perú, no soportara el peso adicional que, según expertos, sería por el agua acumulada. Por lo general, todas estas estructuras a nivel de techo se considera como cálculo, ¿verdad? Muy a grosso modo, que la lluvia va a cargar ese techo aproximadamente por unos 40, 30 kilos por metro cuadrado. ¿Por qué se calcula que la lluvia va a cargar por solamente 30, 40 kilos por metro cuadrado? Básicamente porque deben existir desagües y estos desagües deben desfogar toda esa agua hacia abajo y no mantenerla en el techo. La unión entre la estructura metálica y la estructura de concreto. Esa es la parte que ha cedido. Sin embargo, esa es una consecuencia del posible detonante de la falla. En una de las hipótesis que se manejan es de que la falla fue dada debido a la acumulación de agua en el techo. Se ve zonas húmedas en el techo y también acumulaciones de agua en las partes exteriores al propio recinto. Se ve que el piso está mojado. Cuando llueve, debería de existir un sistema de drenaje de las aguas, ¿no? De hecho, existen normativas desde el 2006 que obligan el proceso de diseño a incorporar sistemas de drenaje. Mientras tanto, en Trujillo se sigue llorando a sus muertos. La menor, con solo 2 años de edad. Bastante, allá hay heridos, atrapados. La cámara de seguridad muestra la cantidad enorme de personas que permanecían un viernes iniciando el fin de semana en un lugar que creían seguro. El techo cayó en el área de juego para niños. Se cayó el techo del Real, del patio comida. Hay gente aquí abajo, hay gente abajo, hay gente abajo. Personas bajo los escombros pidieron ayuda. Una de ellas luchó hasta el hospital, pero falleció en el camino. Una desgracia que se pudo evitar. No, terribles imágenes. Es una desgracia lo que ha pasado. Y no es sorpresa, pues. El Perú es esto. Lo sorprendente sería que los protocolos de seguridad hubiesen estado bien, que la municipalidad no sea corrupta, que los empresarios sean responsables. Eso sería un milagro en el Perú. Pero como es el mundo al revés en nuestro país, estas cosas suceden. Y como nosotros, los ciudadanos, no reclamamos con la debida energía que se respete la democracia y el libre mercado y el modelo que debe regir acá, suceden estas desgracias. ¿Por qué? Porque los empresarios sienten que no les va a pasar nada, los políticos se ríen en nuestras caras, ¿no? Y la corrupción campea. Y este es el resultado de la corrupción, pues. Este es el lamentable resultado de la corrupción. Y así como dominó, están cerrando todas las unidades de negocio de Real Plaza. Una por una, en Huancayo, en Piura, en Puruchuco, en Ate. El 99% de los que trabajan en defensa civil, en licencias, son coimeros. Son delincuentes con saco, corbata o con camisa y fotocheck, que no querían cerrar el Real Plaza ni el mall. Pero con todo lo que yo había visto, dije, con el permiso de Dios y con la venia de Dios, de que esos 2 centros comerciales eran una bomba de tiempo. Y las muertes, la sangre derramada de estas personas inocentes caen sobre sus hombros. ¿Le creemos que él estaba realmente preocupado por la seguridad de los ciudadanos de Trujillo? Hemos visto el informe, y las observaciones que hay parecen precisamente hechas para tratar de conseguir algo, ¿no? Estos son más bien observaciones de cables eléctricos desordenados, tableros, enchufes
todo tema de iluminaciones, equipos de emergencia, detectores de humo. No hay ninguna sola observación estructural hecha por el gobierno local de este señor, ni una. Los paneles de... ¿Sí? O sea, podríamos pensar que quizás él estaba buscando también hacer lo que todos hacen, lo que todos los municipios hacen, y que por eso se tuvo que hacer esta ley, para proteger a las empresas. Pero obviamente, si haces eso en el Perú, sucede esto, acto seguido. ¿Por qué? Porque los empresarios abusan. No hay un control. Si hay un control, le das el poder a los gobiernos locales, que son corruptos, de cerrar injustamente negocios y de impedir que empresarios que se han endeudado, que están tratando de sacar adelante su negocio, puedan prosperar. Les piden una coima, no te dan la licencia, no te abren. Entonces, para subsanar eso, se legisla en favor de las empresas. Y resulta que Intercorp es el que se aprovecha de estas licencias que se dan para que precisamente las empresas avancen y tienen estas negligencias criminales, de las cuales vamos a hablar más en breve con nuestro invitado Carlos Caro. El doctor Eduardo Herrera, no sé si tenemos un número, se ha ofrecido para representar a los deudos, a las víctimas de esta tragedia. Ahí está, cumplimos con poner el número de contacto si nos están viendo en Trujillo. Anoten, él lo hace ad honorem a cualquier de las víctimas, de los heridos, de cualquier familia que necesite representación legal en Trujillo. El doctor Eduardo Herrera se ofrece para esta causa, ahí tienen su número, contáctenlo. Es un conocido panelista de este programa y comentarista de este canal. Así que ahí está la oferta del doctor Herrera, en buena hora, colaborando con la causa. Vamos ahora a ver qué es lo que ha publicado Vladimir Cerrón, ¿no? A propósito de esta tragedia. Él ha puesto un tuit, porque está prófugo de la justicia. Si encarcelan a Rodríguez Pastor por el homicidio real de 8 ciudadanos y 84 heridos graves en Trujillo, mañana mismo me entrego por el daño potencial del que me acusan. Bueno, cuando la situación se configura de tal manera que Vladimir Cerrón parece tener la razón, estamos mal, ¿eh? Estamos mal. ¿Y qué hace la familia de César Acuña en plena tragedia? No tiene mejor idea que irse a Pimentel para un festival de carnaval, en el cual la reina era Brunella Horna. Y ahí está Richard Acuña y todos los que deberían estar preocupados y velando por el bienestar de los ciudadanos que representan, están de juerga, bailando y riendo y sonriendo en Pimentel. ¿Esto qué día ha sido? Sábado, un día después de la tragedia. O sea, seguían sacando los cadáveres debajo de los escombros y Brunella y Richard Acuña la pasaban bomba. Pipa, de lo lindo, bailando, riendo, bebiendo, pasándola bien. Con ellos no es. Con ellos no es. Los Acuña son lo máximo, ¿eh? Es la máxima representación de lo que es la política en nuestro país. Alianza para el Pueblo. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a Carlos Caro para ver. Primero, doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Usted es un especialista en la responsabilidad que podrían tener empresas que cometen estas omisiones criminales. Pero ¿existe realmente algún caso en el que hayamos visto algún empresario realmente pagar por estas negligencias? ¿Qué tal, Augusto? Gracias por la invitación. A ver, en un caso como este, que es un caso complejo, iras aparte, descontentos aparte, que son perfectamente reconocibles y aceptables, está el tema legal. Y en el tema legal hay un punto de partida, la causalidad. ¿Cuál fue la causa del desplome? La causa fue una causa de origen, el problema estaba en los planos, en la ingeniería, en la estructura. De pronto los planos estaban muy bien, pero se ejecutó mal la obra. Todo eso nos devuelve al año 2016, 2017, que esto se construyó, se dio la conformidad de obra y ahí han intervenido empresas constructoras, empresas supervisoras, la municipalidad.
Y esa es la O sea, hay labor que seguir un largo hilo desde el origen de la construcción. del origen de la construcción, pero además podría haber también una causal sobreviniente que haya podido agravar la situación. Si ya había un defecto de origen, un defecto oculto que no se ve a la vista. O sea, las inspecciones técnicas que hace la municipalidad son en cierto modo superficiales según la regulación. Ya, y entonces ahí ¿quién tendría la... Si hay una causal sobreviniente, el agua, la lluvia, la intemperie, la humedad, eso es algo que tendría que haber sido previsto tanto por las autoridades como por los privados, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que en derecho penal la responsabilidad es personalísima, no es como en derecho civil, ¿no? Entonces no puedo responsabilizar a toda la empresa, Claro. no tengo que responsabilizar al señor Carlos Rodríguez Pastor, etcétera. Pero para llegar al presidente del directorio de Intercorp va a ser bien difícil. Claro, hay que empezar por los funcionarios que tenían la competencia directa frente al caso. O sea, por ejemplo, si estamos acá en el canal, el dueño del canal no tiene responsabilidad por toda la gestión del canal, es el representante legal. Sí, pero si se nos cae el techo CEO. encima ahorita, le aseguro que usted va a denunciar a... No, probablemente. Del directorio. O sea, denunciar es fácil, sin duda, ¿no? Otra cosa es que el caso pueda llegar a término final con imputaciones O personales. sea, no hay responsabilidad penal empresarial. Sí hay responsabilidad penal empresarial, pero, ¿Cómo se demuestra? pero vamos a ver. Dependiendo Porque de la están cerrando varios centros comerciales, hay negligencias por todas partes. Por eso, dependiendo de la causa, del momento, tiene que verse qué funcionarios privados, públicos, de las empresas y de la municipalidad que está a cargo de la supervisión han intervenido. Entonces, vamos a ponernos en varias hipótesis, ¿no? Incluso la más grave, ¿no? Podemos poner una hipótesis grave. Claro, que esta era una causal, esta era una causa que ya estaba advertida desde el día 1 o en el camino y nadie hizo nada. Imagínate todo el supuesto teórico, ¿no? De que un inspector dijo, oye, ahí hay un problema estructural y se hizo la vista gorda. O lo sobornaron. O lo coimearon. Muy bien, en ese tipo de casos, teóricamente hablando, estamos hablando ya no de negligencia, estamos hablando de dolo. Ya. Y el dolo puede implicar una pena altísima. ¿Homicidio doloso? Homicidio doloso. ¿Cuánto? Hasta 20 años de prisión. Y si hablamos Y no se hace más grande cuando tienes la responsabilidad de garantizar la seguridad pública de ciudadanos, de familias que pueden morir si tú no actúas bien. Esa es la base de todo el caso. No es cualquier dolo. Claro, o sea, tu dolo puede matar a miles de personas. Claro, tanto la empresa como la municipalidad, las autoridades, ambos tienen el deber de garantizar la seguridad del establecimiento. Uno autorizando y el otro construyendo, manteniendo, administrando. Entonces, en esa medida, se tiene que identificar a las concretas personas vinculadas al control del riesgo. Si la pericia que se realice, que espero sea rápida, concluye, por ejemplo, que era una causa que ya estaba prevista en la ingeniería del día 1, la pregunta es, Augusto, ¿cómo pasó tantos ¿cómo años de pasó inspecciones? de la empresa que hizo la ingeniería? ¿Cómo eso pasó a la vez a la empresa supervisora? Porque siempre hay una empresa supervisora que debería ser independiente. ¿Cómo eso pasó? Parece que ¿Cómo eso pasó por la municipalidad? Como la supervisora sí han hecho su trabajo. Ahora, el diseño deja dudas. Hemos escuchado varias versiones de arquitectos, ingenieros civiles especializados en el tema que han analizado la estructura y luego después se han añadido soportes. Sí, Hemos escuchado varias versiones de gente momento, incluso que ha estado implicada en la propia construcción de la obra que ya nos apunta a que puede ser un problema de origen. Claro, de momento hay varias hipótesis. Pero también es un problema de mantenimiento. Claro. Por eso decía, una causal persistente y una sobreviniente. Se habla mucho, por ejemplo, de que se ha emposado el agua en el techo y que no se ha drenado de una manera correcta. Y esto tiene que ver con algo que hemos averiguado respecto de cómo funciona Intercorp respecto de estas unidades de negocio que están todas separadas para que después no los agarren en grupo, ¿no? Entonces, la unidad Trujillo tiene asignado un monto específico de presupuesto para el mantenimiento, que tiene que ver con la seguridad. Y ese es el monto que tiene que gastar esa unidad durante todo el año en mantenimiento. Pero si el gerente logra reducir ese gasto, le dan un bono. Entonces estás induciendo a que se recorte en temas de seguridad. ¿Eso tiene alguna implicancia respecto del comportamiento de la empresa? Puede tener en efecto una implicancia si, por ejemplo, se demostrara, ¿no?, de que el presupuesto era un presupuesto exiguo que no permitía cumplir mínimamente con una supervisión adecuada. Obviamente eso nos pone en un escenario en el cual podrían haber responsabilidades individuales para aquellos que tomaron esas decisiones, para el caso concreto. No sé, un director, un gerente, un administrador, eso es un tema que tiene que determinar la Fiscalía. Pero hay un dato importantísimo, ¿no? Si es que se generan incentivos para gastar menos plata a cambio de seguridad, eso significaría un incentivo perverso
que podría constituir el caso en un caso ya no de negligencia, sino un caso de dolo. Pero nuevamente digo, respecto de la persona que ha estado a cargo pero de esa ahí sí específica. puedo subir al directorio, ¿o no? Porque si En la ahí se medida- ha determinado que el presupuesto que se tiene que gastar es este, y yo te doy el beneficio de que si gastas menos, te doy una bonificación como gerente, Sí, y la decisión viene del directorio, ahí ya, puedo ya. llegar a Rodríguez Pastor como quiere Vladimir Cerrón, ¿o no? No necesariamente, ¿por qué? Porque para ello tendría que tomarse la información o tendría que acreditarse que el directorio conocía. Y además el directorio tampoco está en las empresas de esta naturaleza a tiro de piedra. Hay un montón de estructuras empresariales para poder llegar, no sé, al líder de un grupo empresarial. Entonces, no es tan sencillo como decir, entonces esto viene de una decisión jerárquica, una decisión impuesta de arriba, por lo tanto me voy de pronto al CEO Pero directamente. la gente reclama eso, ¿no, Carlos? Que no vemos nunca justicia. Ni en el caso más emblemático, el de Odebrecht. Siguen licitando en Olmos. Y acá, no pasa Augusto, nada. acá, Augusto, yo creo que hay dos temas en paralelo que diferenciar. La parte penal, que va a tener para un buen rato. Y la parte de corrupción. Y la parte civil. Ya. O sea, ahora cuando el doctor Eduardo Herrera se ofrece como potencial abogado, a mí me parece muy bien porque yo creo que las víctimas deberían estar representadas por una sola persona para que puedan negociar rápido Estaría bueno. en vez de ir al Poder Judicial, porque se van a hacer 10 años o 15 años de juicio. ¿Cómo funciona esta imposición de Indecopi a nivel de lo que le corresponde y lo que le compete, que no es, digamos, una orden judicial ni mucho menos, pero sí está poniendo una serie de demandas que tiene que cumplir la empresa? Sí, claro. Como pagar el gasto médico, la representación legal, el sepelio, etcétera. Son medidas preventivas. Eso o sea, la recomendación sería obviamente que los cumplan, pero Indecopi tiene dientes como para imponer eso, ¿o no? Bueno, sí. De hecho, en muchísimos casos vinculados a protección al consumidor, Indecopi obliga a las empresas a realizar medidas correctivas. Y en este caso es garantizar la seguridad, en este caso es hacerse cargo de los gastos de curación de los deudos, de los afectados, incluso eventualmente los gastos de sepelio de los muertos. Pero luego viene el tema que Indecopi ya no puede ver, que es la reparación. Esa es una parte, si queremos verlo así, de la reparación. La reparación en el sentido de daño moral, daño a la persona, una persona que queda discapacitada de por vida, como esta persona a la que le han cortado la pierna, es un tema que tiene que ir a la justicia civil. Y yo siempre digo... determinar cuál es la... Claro, y si hay seguros o reaseguros en este caso, es mejor negociar, porque irse a un juicio implica Claro, es 10 o 15 años interminable. de litigación. Y es más bien una revictimización de las pobres víctimas que han sido afectadas en este caso. Claro. No, vamos a estar haciendo reportajes de esto de aquí a 10 años, ¿no? La víctima de Mesa Redonda, la víctima de no sé qué, nunca pasa nada, por eso le digo. Casi nunca son reparadas. Yo creo que este caso podría ser un ejemplo de responsabilidad social corporativa si es que se da ese primer paso, ¿no? Para que las víctimas sean reparadas. Y para ello, como yo digo siempre, es mejor un solo abogado que 20, ¿no? Si está el doctor Herrera, por ejemplo, es una persona que conoce perfectamente estructuras empresariales y tiene una muy buena capacidad de negociar seguro, un caso como este, claro, a favor de las víctimas. Carlos, sí. Hay otro ángulo que también ha ocupado mucho de los comentarios en la opinión pública el día de hoy. Tiene que ver con esta gestión de legislación que se hizo en el Congreso, ¿no? Surge con la ley Nano, porque Nano Guerra García ha sido siempre un emprendedor y que ha propuesto como eslogan de campaña incluso estar con los emprendedores. Y lo que estaba pasando luego de la pandemia es que tenían dificultades para volver a arrancar muchas empresas. Entonces restaurantes, centros comerciales, etcétera, se veían imposibilitados muchas veces por los gobiernos locales y sus procedimientos y burocracias muchas veces corruptas de poder abrir y conseguir una licencia de funcionamiento. Entonces, para un poco darle un impulso a esto, que es real, eso es real. O sea, van y te piden un diezmo, una coima, sí, claro, sí. Y viene el inspector y te pide plata. Entonces, claro, no dejas que las empresas puedan surgir, los frenas. Pero esta legislación supuestamente tenía que proteger a estos empresarios pujantes que estaban tratando de salir adelante, y vemos que más bien termina con una desgracia que implica un grupo empresarial enorme en el país. Claro. ¿Esto tiene alguna conexión? ¿Se les puede también investigar a estos congresistas que impulsaron esta ley? Sí, bueno, a ver, las leyes no se impulsan por razón de un caso concreto. Evidentemente puede haber responsabilidad por la emisión de leyes en casos, por ejemplo, donde el congresista se beneficia directamente, ¿no? Creo que podemos hablar de muchísimos casos donde los congresistas se han beneficiado de una ley que han aprobado. Y ya la Fiscalía tiene sus casos armados por esa cuestión.
Sin embargo, en un caso en el cual estamos hablando de un aligeramiento burocrático, hay que hacer diferencias, ¿no? Porque cada norma debe de cumplir una finalidad. Y desde mi punto de vista, ninguna norma de aligeramiento burocrático puede poner por encima la seguridad o dejar de lado Pero la sí seguridad. han hecho un montón o sea, han limpiado mucho la burocracia estos chicos de Avanza País, ¿no? Alejandro Cabero, Adriana Tudela, que son también parte del grupo congresal que estaba impulsando ¿no? Aligerar un poco la normatividad, pues, que es un enredo. Sí, entonces ellos yo creo que no han tenido mala intención, No, han ahí querido Augusto, aligerar un poco la traba burocrática del país, que es real también. Ahí, Augusto, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre la regulación, que exige seguridad, pero claro, los inspectores no tienen visión de Superman. O sea, yo siempre digo, nadie conoce mejor su casa que el que vive en su casa. O sea, el administrador de un negocio conoce su negocio. Pero si no podemos confiar en Intercorp de hacer un trabajo responsable en cuanto a la seguridad de sus clientes. Claro, pero ahí, por ejemplo... ¿En quién podemos confiar? Pero ahí, por ejemplo, entramos en un terreno interesante porque las empresas tienen el deber, y ya la SUNAFI lo ha dicho, Sinermin, en casos... Bueno, doctor, gracias por haber estado con nosotros. Siempre es importante escucharte en estos momentos, sobre todo porque eres un especialista en temas empresariales y la responsabilidad que pueden tener. Entonces, claro, los mortales pensamos, hay que meter preso a Rodríguez Pastor, y no es así tampoco. No funciona así. Muy bien. Muchas gracias, Carlos, por haber estado con Gracias, nosotros. Augusto. Se nos ha agotado el tiempo. Los dejamos en compañía de Milagros Leiva Entrevista. Hasta la próxima.